Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en Contrapuntos en el canal del Senado de la República de Chile. Hoy vamos a conversar con una mujer, senadora de la Nación y que va de candidata a la reelección. Aquí está su presentación. ¿Cómo está, senadora Lili Pérez? Bien, muy bien, Sergio. Un gusto estar con usted aquí en TV Senado. Bueno, tenemos bastante de qué hablar, pero uno de los hechos que más llama la atención, esta violencia aguda que se ha desatado. En el último capítulo lo vivimos con un psicópata en el Casino Monticello en Santiago, pero hemos visto otros episodios de violencia en la región de Valparaíso en distintos puntos y todo pareciera ser que hay un vínculo con el narcotráfico. Entonces, primero, si usted ve que existe realmente ese vínculo y segundo, de ver quién tiene la responsabilidad, si son las autoridades políticas, si son las policías, si son las fiscalías, que falla la inteligencia. La ligazón de estos grupos de violencia aguda en Valparaíso, ¿cómo la ve usted, que es conocedora de la región? Es tremendamente interesante, Sergio, hablar y referirse a estos temas. En general, la autoridad política le hace el quite al tema del narcotráfico y la drogadicción. Es un tema complejo, es un tema áspero y es un tema incómodo. Y es un tema incómodo porque obviamente donde hay plata y hay poder, hay droga. Yo leí con espanto la semana pasada, no sé si usted tuvo acceso a él, un informe de las Naciones Unidas, donde señala que Chile es el tercer país con más alto consumo de cocaína y de marihuana. Después de Estados Unidos, después de Canadá, viene Chile, que fue un informe absolutamente sorprendente para la realidad nacional, lo cual indica, entre otras cosas, Sergio, que quienes llevamos años predicando que es importante dar señales desde el mundo político, en términos de estar ajenos al consumo de droga, en términos de estar muy lejanos al narcotráfico, es realmente importante. Aquí en nuestra región de Valparaíso nosotros hemos tenido 7 baleos a plena luz del día. 3 personas fallecidas, personas heridas, y antes esto no era habitual. Y si lo era, no era a plena luz del día, no era un día domingo, no era a las 3 de la tarde que se bajaba una persona, un individuo, un auto, disparaba 7 tiros, se metía a su auto y escapaba. Todos estos baleos, todos, y esto dicho por la propia policía y carabineros, están relacionados con el narco. El narcotráfico no es estos delincuentes comunes que uno ve en la calle. El narco, usted lo sabe bien, como periodista informado, tiene una estructura como una empresa con gerentes, con relacionadores públicos, con personas que hacen el tráfico de droga, mueven mucha plata y mueven mucho poder. Hay países de nuestra región, del mundo hispano, de Latinoamérica, de Sudamérica, como México, como Colombia, donde son países que han sucumbido totalmente al poder del narco, donde tienen a los jueces comprados, la judicatura, a las policías y al poder político. Y yo soy de aquellas senadoras que, aunque sea casi predicar en el desierto, voy a insistir, como autora del proyecto con Francisco Chaguán, del test de drogas, que sea algo concreto y correcto para las autoridades del poder político, judicial, ejecutivo y legislativo. Nosotros presentamos un proyecto años atrás, que yo pedí el desarchivo hace un año. He vuelto a reiterar al presidente del Senado, Sergio, de que esto sea puesto en trámite. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, hoy día a los fiscales se les hace el test de droga, pero no a los jueces, poder judicial. Los parlamentarios no se hace el test de droga y somos 168 más todos los candidatos, personas que ya hemos visto la corrupción que hay en algunos casos del poder del dinero con la política. Y en el caso del Ejecutivo, este proyecto involucra a ministros de Estado, involucra ministros, jueces y parlamentarios. ¿Y este proyecto va a pasar este año o piensa usted que se va a frustrar en el camino? Yo creo que es de los proyectos muy difíciles y complejos.
se le ha hecho el quite absolutamente. Y por lo tanto, yo al menos creo que hay que hacer el test de blancura y predicar con el ejemplo. 17 de julio, yo me voy a hacer el test con todos mis candidatos de mi partido Amplitud, que somos un partido moderno de oposición. A mí me gusta predicar con el ejemplo. Y por lo tanto yo emplazo también a que el resto de los parlamentarios y de los candidatos lo hagan. Es muy importante mandar señales desde el punto de vista político, Sergio. Hay estudios, yo tuve acceso a un estudio de Paz Ciudadana del año 2015, donde el 80% de los delitos violentos se hace con presencia de drogas en el cuerpo. Y no podemos estigmatizar que la droga solamente está en los sectores más vulnerables, como la pasta base. Cuando a Chile lo sitúan en el tercer país con más consumo de cocaína, esos son sectores mucho más pudientes, son clase más alta. Ahora vamos a la contingencia, por ejemplo, cuando usted menciona 7 episodios de violencia delictual a plena luz del día, entonces ahí falló la prevención. ¿Quién está a cargo de la prevención? Carabineros. ¿Quiénes tienen que ordenar e investigar? Son las fiscalías. ¿Con quién investiga la fiscalía? Parte de las investigaciones recaen en Carabineros y otra parte importante en también la PDI. En la Policía de Investigaciones. Entonces, ¿la prevención está fallando? La prevención, Sergio, y la voluntad política de los gobiernos para enfrentar la prevención. La semana pasada aquí en Valparaíso, Senda, que usted lo conoce, de nuestra región, que es quienes promueven la prevención y la rehabilitación de drogas y alcoholismo, hicieron una excelente marcha contra la drogadicción y el alcoholismo. Convocaron jóvenes y niños de educación media de toda la región, de todas las provincias. Le quiero contar que la única autoridad presente fui yo. Le quiero contar que una vez más Senda hace tremendos esfuerzos con STAN, con gente que hace rehabilitación en El Tabo, en Santo Domingo, en San Antonio, en San Felipe, en Los Andes, en Valparaíso, en Viña del Mar. ¿Pero dónde están las autoridades? Cada vez que discutimos la ley de presupuesto, algunos de nosotros paramos el dedo y decimos, siempre es poca la plata para Senda. Lo fue poco en el gobierno que yo apoyé, presidente Piñera, y lo ha sido poco en este gobierno de la presidenta Bachelet. No se le da la importancia y la prioridad que tiene que ver la educación temprana, que ahí los municipios tienen un rol muy importante que jugar, Sergio, con relación a la educación temprana en los niños, en prevención de drogas y alcoholismo. No se le da después los cupos necesarios para que exista real rehabilitación a través de Senda. No se hacen campañas tampoco del poder político, un poder político que se vea ajeno al mundo de las drogas. Al revés, hay una cosita un poquito light, un poquito snob, de repente algunos líderes de opinión que dicen, no, si mira, si esta cuestión da lo mismo, es cosa de cada quien. No es cosa de cada quien. Yo soy una mujer de ideas liberales, pero una persona que es consumidora de drogas no es libre, no tiene libertad de conciencia, porque es una persona sujeta a presiones. Entonces creo que nosotros, los políticos, también tenemos mucho que decir en este tema y tenemos que dar muchas señales. Todo coincide, Sergio, en que nuestro país está cada día más, no somos un país productor de droga, pero sí somos un país donde la droga ha llegado para quedarse. Ahora, cuando uno observa este fenómeno, dice el caso concreto de las fiestas de fin de año. Aparecen las ferias de fuegos artificiales. Los fuegos artificiales están prohibidos en Chile por las consecuencias que tienen, especialmente en el mundo infantil y juvenil, en las quemaduras, a veces lesiones graves, a veces hasta la muerte. Pero sin embargo tenemos inundado el país. Entonces, ¿por dónde entran? ¿Entran por barco, por avión, por tierra? ¿Quién controla esa situación? Es la pregunta que uno se hace. Es que tenemos un cóctel explosivo, porque aquí estamos en nuestra zona, además es una zona de puerto. Tenemos una inmigración absolutamente no regulada. Tenemos una inmigración absolutamente no regulada. Hay esta quita de drogas que se ha dado muchas veces, está relacionado con bandas que vienen de otros países del mundo que se han venido a instalar. Nosotros no tenemos ley de inmigración, que la estamos pidiendo hace muchos años, no hay ley de inmigración. No tenemos tampoco una buena fiscalización con respecto a muchos de los ingresos que se hacen, como usted bien dice. O sea, está regulado el uso de los fuegos artificiales y está lleno de venta de fuegos artificiales, incluido en la calle. Incluso en el comercio ambulante hay venta de fuegos artificiales. Tenemos además a eso, sumémosle, gente que considera casi irrelevante que exista la droga a los niños y me dicen, Lili, a mi hijo de octavo básico le ofrecen droga a la salida del colegio. O sea, este es un tema que está muy instalado y que las autoridades, ¿qué es lo que dicen? No, es que más carabineros. Es como que todo en Chile se solucionara aumentando la dotación. Eso no tiene nada que ver.
esto se enfrenta con decisión. Los países que le han ido ganando la batalla a la droga tiene que ver con una decisión política de educación, cultural y también de un combate al narcotráfico. ¿Hay algún proyecto que esté en el Congreso por iniciativa parlamentaria discutiéndose en este momento? No, ninguno, ninguno. Y por eso yo alego tanto, porque nuestro proyecto es del año 2010, que presentamos junto al senador Chaguán y todavía no se le ha dado trámite. Y yo pedí el desactivo yo misma. El año pasado, hace casi 11 meses, Sergio, no se ha activado. He vuelto a hablar con el presidente del Senado en la reunión de comité pidiéndole reactivar este tipo de el proyecto. Me ha dicho que él está en eso, pero por eso le digo, este es un año electoral. Es muy importante que la gente sepa dónde nos ubicamos cada uno de nosotros, en qué vereda estamos. En aquellos que decimos, mira, aquí hay que dar señales públicas, la política también tiene que estar presente y tenemos que predicar con el ejemplo y decirle a la gente que ninguno de nosotros puede tener ningún vínculo con el narco ni con nadie que nos coarte nuestra libertad de conciencia, o somos de aquellos relajados que decimos, no, mira, si esto es la vida privada de cada quien. Ahora, cuando se presenta este problema hay una cuestión de carácter individual, ¿no es cierto?, de la persona que se involucra en el sistema de narcotráfico, algunos traficando, pero otros como consumidores. Y esos consumidores generalmente forman parte de un contexto familiar que se ve distorsionado, o sea, ahí se crea otro conflicto que tiene características mucho más profundas. Y son mucho más profundas, Sergio. El otro día en la Plaza Sotomayor, acá en Valparaíso, una señora de San Antonio me decía de que estaba desesperada porque estaba buscando cuál de los stands ella podía conversar con alguien del stand porque su hermano, un hombre joven de 30 y tantos años, había caído en el consumo de droga. Y ella estaba desesperada buscando quién la podía ayudar, apoyar. Y yo realmente creo que la gente de Senda, sea el gobierno que sea, ha hecho una labor realmente encomiable, pero muy difícil, porque todo el medio ambiente va para otro lado. Es como que en general la corriente de los medios de comunicación, la corriente muchas veces de las bandas musicales, la corriente de los ídolos, entre comillas, salvo nuestros ídolos deportivos, que obviamente están todos contra la droga, porque si no, no podrían ser deportistas. Creo que en general hay un mundo que minimiza y trivializa mucho el consumo de droga y creo que eso es un tremendo error. Cualquier médico neurólogo, yo sé que su mujer ha trabajado en estos temas, sabe el impacto negativo que tiene el consumo de droga en los niños y en los jóvenes. ¿Usted es partidaria de legalizar la marihuana? De despenalizar el autocultivo, sí, porque yo tengo claro de que hay mucha gente que lo hace consumir precisamente por razones medicinales y yo no quiero que esas personas que consumen por razones medicinales tengan que relacionarse con un delincuente. Pero debe ser como en el caso de Uruguay, a mi juicio. No puede ser una cosa así como ya que cada uno tenga, no sé, pues una hectárea plantada para comercializar. Tiene que ser absolutamente empadronado y que incluso se venda con receta en las farmacias. Eso a mí me gustaría que fuera así. La senadora Lili Pérez con nosotros aquí en Contrapuntos, en el canal del Senado. Hacemos una pausa y seguimos hablando porque hay varios proyectos que están en discusión para este año en el Congreso y la tramitación es compleja. Volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en el canal del Senado de la República de Chile para este Contrapuntos con la senadora Lili Pérez. Senadora, los proyectos de educación están en marcha, contramarcha, se han ido ajustando. Finalmente se ha generado, digamos, una necesidad de llevar o canalizar recursos para la gratuidad en la educación, pero no sabemos cuál es el porcentaje que finalmente va a quedar. Había una aspiración de un nivel muy alto de gratuidad, pero los recursos no alcanzan. ¿En qué está ese proyecto? Porque es uno de los que está discutiéndose en el Congreso. A ver, hay dos cosas en tema de reforma educacional. Uno es con respecto a la gratuidad universal que ofreció el actual gobierno, que no la va a poder cumplir porque no tiene ninguna posibilidad, porque no tiene caja fiscal para cumplir ese compromiso. Lo segundo de ese punto es que efectivamente ya hay un grupo de estudiantes que han tenido acceso a la gratuidad y a mí me gusta mucho que el presidente Piñera, por ejemplo, que es quien salió vencedor en las primarias los últimos días, haya dicho que él va a mantener a aquellos jóvenes que han logrado la gratuidad a sus familias. Porque 250.000 de 1.200.000. Es un cuarto de los que podrían aspirar, porque a mí me parece que todo lo que se avance en esa materia nunca hay que deshacerlo.
Dicho eso, yo creo que hay que combinar en un sistema mixto, tanto privado como público, para que realmente los jóvenes puedan, pero los jóvenes que realmente sus padres no puedan pagarle la educación. Yo no soy partidaria de la gratuidad universal, que todos tengan el mismo derecho, porque hay jóvenes que sus padres sí les pueden pagar la educación y eso le quita la posibilidad a otro joven que su padre no puede pagarle la educación. Ahora hay diferencia, por ejemplo, en el mundo de las universidades hay algunas que son complejas, o sea, que tienen docencia, investigación y extensión, y otras son universidades especializadas, algunas en pedagogía, otras disciplinas, pero están los institutos profesionales y los centros de formación técnica en cuanto a la calidad de la educación que finalmente amerite el financiamiento, que estudiantes vayan ahí y esos recursos no se pierdan. Yo creo, Sergio, que una vez que están acreditados y que realmente demuestran que dan buena calidad de educación, a mí me da igual si son públicos, privados, porque todos finalmente terminan ejerciendo un rol público. Es como nuestra Universidad Federico Santa María, que no es una universidad del Estado, pero tiene un rol público. Nadie podría decir que no ejerce un rol público, no siendo estatal. No hay que confundir, ¿cierto? Y yo no lo digo por usted, pero hay mucha gente que cree que lo estatal es sinónimo de público. Y no necesariamente solo lo estatal es público, también muchas universidades privadas ejercen un rol público. Dicho eso, hay otra pata de la reforma educacional que me gustaría tocar, que es la que ha afectado en la ley de inclusión a los colegios subvencionados particulares. Los colegios subvencionados particulares no es que estén en contra de la ley de inclusión. Lo que pasa, Sergio, es que se le han dado un plazo muy pequeño, muy corto. Lo segundo es que el cambio que ellos tienen que hacer desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista educativo es tan inmenso, es tan grande que ellos no cuentan con las herramientas como para poder cumplirlo. Y por esa razón tenemos tantos colegios, incluidos en nuestra región de acá de Valparaíso, que han tenido algunos que cerrar sus puertas, otros cambiarse del sistema subvencionado particular a privados, lo cual ha quedado muchas familias sin matrículas para sus hijos y han tenido que migrar a la educación pública sabiendo que por algo estaban en la educación subvencionada particular, porque querían que sus hijos tuvieran una educación de mayor calidad y por lo tanto creo que ahí el gobierno se equivocó rotundamente en empezar un cambio afectando la educación subvencionada particular, cuando lo que debió hacer el gobierno darle prioridad a mejorar la calidad de la educación municipal. Ahora, en eso yo creo que el gobierno se equivocó cuando mucho. Hablamos de calidad, es cierto, entre los colegios, establecimientos educacionales de todo el país hay diferencias, unos son mejores que otros, pero son mejores, digamos, a lo pirro, ¿eh? Como en las carreras, porque a nivel internacional no son competitivos. Igual esa educación es de mala calidad comparado con los parámetros, por ejemplo, de los países de la OECD. A ver, lo que pasa es que a nosotros nos gusta compararnos con los países de la OECD en algunas cosas, pero por ejemplo, yo ingresé a un proyecto a principios de este año para que a nosotros nos bajen la dieta y la homologuemos a los principios de los países de la OECD. Nosotros como Chile somos el país que tenemos la más alta dieta parlamentaria. Y o yo sea, lo que ¿está pido, de acuerdo con Gabriel Boric usted? Siempre lo he dicho, absolutamente, con la diferencia que yo envié un proyecto, que lo metí en enero de este año, que es un proyecto de ley que nosotros es una reforma constitucional. La que presentaron los diputados en la Cámara Baja no es una reforma constitucional. Esta sí, porque lo que busca es que los ministros de Estado y los parlamentarios tengamos la mitad de la dieta que tenemos. ¿Por qué? Porque efectivamente en los países de la OECD, Chile es lejos el más alto. Nosotros deberíamos bajarla al 50% para homologarnos a los países de la OECD. Si nos comparamos en materia de educación, usted tiene razón, pero cuando nos comparamos con países de la región, obviamente nuestro nivel en educación subvencionada particular es superior. Entonces, yo de verdad creo que en la reforma educacional del actual gobierno ha, de alguna forma, Sergio, afectado la educación, o sea, la calidad de la educación también en los subvencionados particulares, cuando debió haber empezado por fortalecer la educación pública, que en eso yo estoy de acuerdo, o sea, tenemos que mejorar la educación pública municipal, pero afectar a la subvencionada particular, yo no creo que era el camino, yo creo que están profundamente equivocados en eso. Ahora, con respecto a la situación de la formación de los profesores, ¿se ha discutido poco o se ha informado poco acerca de cuál es el profesor que queremos? Que el profesor, de acuerdo con las técnicas de vanguardia, digamos, tendría que ser un facilitador, un conductor, para que el proceso de aprendizaje, ¿no?, se dé en condiciones óptimas y con grupos más pequeños, no con cursos de 40 o 50 alumnos, máximo 25 estudiantes, con recursos también tecnológicos disponibles. Eso
¿Eso cómo se ha mirado desde el punto de vista parlamentario? Bueno, fueron a Finlandia con el ex ministro de Educación, cuando el ministro Izaguirre era ministro de Educación, un grupo de parlamentarios, y pareciera que no trajeron nada muy concreto, porque en Finlandia, por ejemplo, los profesores son de las profesiones mejor pagadas, y así debiera de ser, porque los profesores debiesen ser maestros, no solamente profesores. Los profesores son orientadores, los maestros, ¿cierto? Orientan a sus alumnos. Efectivamente deben tener mucho más horas lectivas de las que tienen, a pesar de que se han aumentado, pero no son suficientes. No debieran tener que hacer turnos en 2 colegios, debieran tener suficientemente buena paga. Recordemos, no sé, si uno lee los libros de historia de la década del 60, en nuestro país de los 50, los profesores, el gremio de los profesores, eran nuestra clase media, nuestra clase ilustrada, porque eran la gente de trabajo. Y por lo tanto hoy día los profesores todavía siguen ganando muy poco. Lo que usted dice, las horas lectivas, muy importante, la cantidad de alumnos por clase. ¿En qué país del mundo puede un profesor realmente hacer buena clase con 45 alumnos, como se hace en los colegios municipales? Es obvio que con más de 23, 25 no rinde, porque no le puede dar una atención personalizada a sus alumnos. Entonces creo que la gran revolución que hay que hacer en materia de educación tiene que partir con los profesores, que son los principales interesados, porque los profesores, yo todos los que conozco, son tremendamente vocacionales, muy vocacionales, gente que ama la docencia. Hay que partir esa verdadera revolución con los profesores, no en contra de los profesores, ni a espalda de ellos, con ellos, y por otro lado la educación pública, y no desarmar la educación subvencionada particular, que la han afectado fuertemente. Ahora, ¿cómo ve usted la actitud de los jóvenes, de los estudiantes que gritan en las calles todavía y que además se toman los establecimientos educacionales protestando contra un sistema que consideran que todavía es precario? A ver, yo diferenciaría 2 cosas. Yo creo que muchos jóvenes que protestan en la calle, en educación superior, tienen razón porque les ofrecieron la educación, la gratuidad universal, y no se las cumplieron y no se las van a cumplir. Entonces, por lo tanto, es obvio que haya molestia y que muchos de ellos quieran seguir en la calle protestando, y es legítimo. Ahora, muy distintos son las tomas de colegios, donde vemos chiquillos de educación media, y que usted como periodista le pregunta por qué está ahí protestando, y tampoco tienen mucha claridad muchos de ellos, algunos sí, otros no. Yo creo que ahí hay una mezcla de cosas que tiene que ver probablemente con una rabia, mucho más de ellas interno que una causa educacional en muchos de los casos. Cuando uno de pronto les ve las entrevistas, tiene que ver con un tema mucho más, una rabia con el sistema en general, o una rabia que tiene que ver con el mundo como está. Por lo tanto, a esas señales igual hay que prestarle atención, pero ahí también hay una gran responsabilidad de sus padres, Sergio, de los padres, en términos de inculcarles desde niños, ¿no?, que el hábito del estudio también es algo súper importante. Usted en la conversación ha dejado traslucir que va a seguir apoyando la candidatura de Sebastián Piñera para que sea nuevamente presidente de la República. Entonces, la pregunta que surge es con respecto a la angustia que tienen las personas de la tercera y de la cuarta edad en nuestro país, en atención médica, por una parte, en intervenciones quirúrgicas, por otra parte, y en tercer lugar, el acceso a los medicamentos. Hoy día vemos que las farmacias están vendiendo medicamentos de marca, de laboratorios que valen 5 o 6 veces más que un medicamento básico. Y esos medicamentos básicos muchas veces no los tiene la farmacia, y ahí no hay una coacción que permita ponerlos en cintura para que puedan cumplir con las disposiciones en el sentido que tienen que disponer de esos medicamentos tanto los laboratorios como las farmacias. ¿Qué está fallando ahí y qué habría que hacer a su juicio? Bueno, yo creo que están fallando muchas cosas. Falla la fiscalización. Este gobierno también ha fallado mucho en materia de salud, no solamente con la falta de compromiso con los hospitales que había ofrecido. Acá en nuestra región hay 3 hospitales que no se construyeron por un problema netamente ideológico, porque no quisieron que se concesionaran su construcción y por lo tanto decidieron hacerlo por asignación privada sin contar con los fondos. Dicho eso, Sergio, yo creo que en materia de salud no es un tema solamente de más plata, porque usted sabe que la ley de presupuesto cada año siempre se le asigna más recursos, pero hay que dar una inyección de verdad de mucho más. O sea, en otros países más desarrollados el PIB se da 1 punto, 1,5 puntos, 2 puntos del PIB a materia de salud. Y nosotros en eso todavía estamos muy bajos. Lo segundo es que realmente en materia de salud, por ejemplo, yo he recibido a los terapeutas ocupacionales que hacen una labor sumamente importante, pero ellos, por ejemplo, no pueden hacer su prestación de servicio a través de FONASA, porque no tienen prestación de servicio contemplada en FONASA. Entonces, hay muchas áreas de la salud que todavía están en una área gris.
Y eso dice relación con que no hay una visión todavía muy integral de la salud en nuestro país. Y yo creo que una de las cosas por las cuales todos juntos debiéramos pelear en Chile es porque realmente haya una salud para todos igual, que no tenga que ver si la persona tiene los recursos o no tiene los recursos. Ahora, Porque cuando una persona se enferma da lo mismo si los tiene o no los tiene. Al final sufre las consecuencias. Hay gente que muere sin atención, hay gente que todavía no puede conseguir una cama de hospital y eso es algo muy negativo en Chile y que desgraciadamente ningún gobierno, ni siquiera el que yo apoyé, del presidente Piñera, por eso hay que hacer las cosas muy distintas, tiene que reenfocar los temas de salud de una manera diferente. ¿Cómo se empareja la cancha pensando que hay un grupo de la sociedad que es alrededor del 20% que está en las ISAPRE y hay otro grupo, el 80%, la gran masa de los chilenos, se atiende por FONASA? La salud que ofrecen las ISAPRE, con habitaciones de lujo, con intervenciones quirúrgicas de nivel mundial, y en este otro sistema hay poco acceso o nada, o con demoras, listas de espera. Si a mí usted me pregunta, mi opinión personal debiera ser para todos igual y también la existencia de un seguro de salud adicional. Si una persona quiere pagar por la hotelería que tiene que ver con y tiene los recursos para hacerlo, ¿cuál es el problema? El punto es que el plan básico debiera ser bueno para todos igual, que no exista esa diferencia de que una persona porque lo puede pagar puede tener el acceso a los remedios y el que no lo puede pagar no los pueda tener. Tiene que ser un buen servicio para todos por igual. De ahí para adelante, de ese piso, el que quiera pagar un seguro adicional de salud o mayor hotelería, digamos, mayor lujo en su prestación, es su problema. Yo no tengo problema si alguien tiene los recursos para hacerlo. Lo que a mí me duele es que todavía en nuestro país hay gente que muere o por negligencias médicas o por falta de atención o porque no tienen los remedios. Hay lugares donde no existen los insumos. Y eso no tiene que ver con la gente que trabaja en el área de salud pública, porque la gente del área de salud pública, que todos lo critican, yo toda la vida lo he defendido, porque creo que hay gente que moja la camiseta con muy pocos insumos. En general tienen muy pocos insumos para trabajar. Oye, se nos pasó volando el tiempo, senadora, sí, y yo veo que usted va a tener que comprar, no sé si zapatillas, zapatos, lo que le quede más cómodo, porque se le agrandó la zona electoral para la candidatura al Senado de la República. Sí, pero yo muy contenta. Pues la campaña ya empezó ya, ¿no? La verdad es que no sería como pero igual no usted corresponde. le hace cariño a la zona que no conocía pero antes. lo que pasa es que ya la gente de la zona costa sí me está invitando. Ya. La semana pasada estuve el fin de semana en el Quisco, en la Feria de San Pedro, en la festividad de San Pedro invitada por el presidente de los pescadores, don Francisco González. Hay muchas actividades de la gente de la costa que ellos ya me están invitando, así que yo estoy muy agradecida y ya estoy yendo a varias actividades en la costa. ¿Y qué distancia hay desde el Paso Internacional a los Libertadores hasta San Antonio, Santo pero Domingo? Afortunadamente yo soy de la región y vivo acá. Ya. Entonces yo no tengo problema de los que vienen desde Santiago. Yo soy de aquí y llego a dormir aquí a mi casa, aquí cerca, así que la verdad es que al estar en la región se hace mucho más simple. Se nos pasó volando el tiempo en esta conversación con la senadora Lili Pérez, a quien le agradecemos y esperamos seguir dialogando en el transcurso de este 2017. Gracias. Muchas gracias, Sergio. A usted, siga siempre la sintonía del canal del Senado, aquí en Contrapuntos. Muchas gracias.